Muy buenos días oficialmente, jóvenes de cuarto medio B. Les habla el profesor Alfredo Peña en este precioso martes 27 de octubre. Estamos a puertas de terminar el mes número 10 y dar paso al último mes en el cual usted deberá poner su mayor esfuerzo, dado el cansancio que tiene de trabajar todo el año, para dar completitud a las guías y actividades de regalo que se entregarán para calcular su tercera y final nota, con la cual será calculado el promedio de la asignatura de matemática en este último de sus años de escolaridad. Vamos a irnos a presentar, ¿ya?, lo que vimos el día de ayer. Ayer estuvimos trabajando con el cono, con sus elementos constitutivos, y le dimos bastante importancia a la altura, al radio y a la generatriz, puesto que formaban un triángulo rectángulo en el cual se podía utilizar el teorema, ¿no es cierto?, presentado por Pitágoras, para calcular alguna de las medidas faltantes. Establecimos dos cosas bien importantes, que al igual que en todos los otros cuerpos que hemos revisado, para calcular la superficie se debe desarmar la figura, ¿ya? Y para calcular el volumen, se calcula la superficie de la cara basal inferior, por decirlo así, de la base, y se ve cuál es la altura, ¿ya? Como terminaba en cúspide, se dividía en tres. Lamentablemente, Montserrat Aros no estuvo ayer, así que Benjamín Angulo tuvo que suplantarla a la hora de dar las respuestas. Vimos que independientemente que usted podía calcular por separado el área de este sector circular, ¿ya?, que como es un sector circular que forma un cono, se llamaba manto. No todos los sectores circulares son mantos, ¿ya? Este es un manto, puesto que es un sector circular que forma un cono. Usted podía calcularlas por separado, ¿ya?, el área del círculo, el área del manto, pero vimos que si usted encontraba elementos constitutivos de cada una de las superficies, podía factorizar y establecer una expresión general, que de manera más rápida calculaba todo el cono. Yo en lo particular no lo ocupo, porque muchas veces, y lo vamos a ver más tarde, en un ratito más, yo pido parte del cono y la gente, por hacerlo rápido, utiliza igual esta fórmula y me considera ambas partes, ¿ya? Posteriormente revisamos el cálculo del área o superficie, calculamos también el volumen que tenía, hablamos un poco de las secciones cónicas y desarrollamos estas tres preguntas. Y hoy día nos corresponde llegar a ello, al desarrollo de lo que usted tenía. No voy a dar nombres porque dice que hay que contar el milagro, pero no el santo. Pero muchas personas tuvieron errores y no llegaban a las respuestas que yo había propuesto, porque no habían considerado bien esto. El reemplazar una fórmula, usted lo sabe hacer desde octavo básico. Entonces, se supone que eso no conlleva la real dificultad del ejercicio. La clave está en identificar qué expresión algebraica va a utilizar y además qué cantidades son las que corresponde reemplazar en cada una de sus partes. Bueno, como acá gira en torno al lado AB, debo dejar claro que este va a ser el eje en el cual va a girar la figura y va a estar girando en este sentido, ¿ya? Entonces, lo que se va a terminar formando es un cilindro de estas características, que si yo lo enderezo, por decir de alguna manera,
la altura de este cilindro va a ser 9, la generatriz sale 15, pero me falta el radio. Y me imagino que Rachel, después de lo que nos comentó ayer, podría calcular fácilmente cuál es este radio utilizando los tríos pitagóricos. ¿Se acuerda, Rachel, cómo hacerlo? Sí, como poner una multiplicación en común. Por ejemplo, ahí Ya, sería 3 por 3, después sería 3 por 5, y después sería 3 por 4, que sería 12. claro. Entonces, el 9 se puede expresar como 3 por 3. El 15 se puede expresar como 3 por 5. Y habiendo una constante que multiplica, puedo repetirla acá. Después hay que identificar, ya, igual que ayer, identificar igual que ayer que hay cantidades que son los tríos pitagóricos, y en este caso el valor que correspondería sería el 4. El trío pitagórico es 3, 4, 5, dejando el 5 en la hipotenusa. Entonces, usted ya sabe que el radio es 12. Entonces tengo la altura, que es 9 centímetros, la generatriz, que es 15 centímetros, y el radio, que es 12 centímetros. Ya estamos casi listos, porque teniendo claro estos elementos, después simplemente hay que tener claro qué nos están pidiendo. Deme un segundito que, igual que ayer, está medio porfiadito la pestaña, perdón, está medio porfiadita la pestaña de dibujo. Y eso nos restringe mucho los colores a utilizar, que, que son bastante importantes a la hora de facilitar el desarrollo de las actividades. ¿Ya? Entonces, volvemos a compartir y esperemos que ahora veamos si funciona esto. No, miren, no quiero hoy día. Ya, entonces, vamos a la superficie. La superficie ya vimos que hay que desarmar. Recuerda siempre eso, cuando yo le pida superficies, usted desarme y vea cuántas figuras. En este caso, como ya fue presentado el día de ayer, tengo un círculo que está en la parte basal y además el manto. Esto de desarmar la figura va a ser muy pertinente en un par de minutos más cuando veamos algunos trabajos. Entonces, yo ya sé que esto es pi por radio al cuadrado y esto es pi por r y por g. Ahora valorizamos adecuadamente, sería pi por 12 centímetros al cuadrado, más pi por 12 centímetros y por 15 centímetros. Esto nos va a dar un total de 144 pi centímetros cuadrados, más 12 por 15, 180 pi centímetros cuadrados. Tenemos que dejar una cosa en claro, niños, y pasó con el regalo la semana pasada. Muchos estudiantes llegaron y sumaron las cantidades sin revisar previamente si el factor literal o las letritas que acompañan a los números eran las mismas, porque solo de esa manera se pueden sumar. Como en este caso,
el factor literal es el mismo, claro que se puede sumar y da 324 pi centímetros cuadrados. Vamos ahora con la capacidad del cuerpo. Es un cono, ¿ya? Y este cuerpo, ¿no es cierto?, tiene una fórmula que es calcular cuánto es la lámina inicial, ¿no es cierto? Montserrat lo sabe muy claro, que es pi por radio al cuadrado, y esto se multiplica por la altura. Sería pi por radio al cuadrado, ya lo calculamos, que era 144 pi centímetros cuadrados. La altura, ya, que estaba dada por 9 centímetros, pero recordando que esta figura, al igual que las pirámides, termina en una cúspide, ¿ya? O sea, es un triángulo rotado en 3 dimensiones, esta base por esta altura tendrá que ser dividido en 3. Al resolver esto, simplemente usted debe dar cuenta que el 9 se puede descomponer como 3 por 3 y usted puede simplificar un 3 de arriba con un 3 de abajo. La razón es que 3 dividido en 3 es 1 y 1 multiplicar o dividir no afecta. Entonces, en definitiva, de esto nos quedaría solamente 144 pi centímetros cuadrados por 3 centímetros. Y ahora hay que efectuar el producto. 3 por 4, 12, reservo 1. 3 por 4, 12 y 1, 13, reservo 1. 3 por 1, 3, más 1, 4. Mantiene pi y centímetro cuadrado por centímetro da centímetro cúbico, que corresponde al volumen. Siempre el volumen está en cubo. Ya. Esta pregunta tiene que tomar bastante atención a algunos estudiantes porque no pudieron desarrollarla. ¿Ya? La pregunta número 3 fue la de mayor dificultad de la actividad LIRMI y es muy similar a las tareas que yo he dado de regalo y también es muy similar a las preguntas que vienen en la evaluación. Le vuelvo a decir, relacionadas con el cono en este caso. Dice, se dispone de una hoja rectangular de 70 centímetros de ancho y 100 centímetros de largo. ¿Cuánto sobra de papel si se cubren completamente dos cuerpos? ¿Hay alguna persona que sea capaz de decirme, sin usar fórmulas ni números, qué es lo que hay que hacer? Pregunto eso, que parecerá trivial para algunos, porque es la clave para resolver cualquier pregunta. En matemática, usted debe aterrizar el ejercicio para que pueda su cerebro comprender y después se pone a hacer las cosas mecánicas, que es usar fórmulas y reemplazar. Eso recuerde que lo hace el Photomat. Todo lo que está acá, todos estos reemplazos en fórmulas, el Photomat lo hace. Si usted le saca una foto de esta pregunta, el Photomat no sabe qué hacer, porque el Photomat es mecánico. Y para responder esta pregunta no hay que ser mecánico. ¿Hay alguna persona que me pudiese decir, sin fórmula y sin números, qué es lo que habría que hacer? No sé Sacar si el está área bien. total de... Ah, Dilo nomás, Disculpa, Mayra. Dale. eso mismo, Dale, Mayra. dale Mayra, dale Mayra. que a la hoja rectangular hay que restarle el valor de los dos cuerpos, Al rectángulo, ¿qué quiere restarle? el valor de los dos cuerpos. Ya. Y los cuerpos que queremos restarle a esta hoja, ¿qué cuerpos son? ¿Cono o no? Ya. O sea, usted quiere que a esa hoja le reste dos conos, así como lo estoy dibujando yo. Sí. ¿Ya? ¿Alguien tiene una opinión diferente o más acabada de esto? Esto en estricto rigor está correcto, ¿ah? Porque dice que una hoja, ¿ya? Le quiero quitar dos conos. ¿Quién encuentra la pillería ahí? Es un detalle, pero es importante reconocer estas sutilezas para después cuando usted se enfrente en la evaluación.
Rachel, tú también querías dar tu opinión respecto a cómo calcular. No, sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, eso hice yo. Perfecto. Ya. Voy a decir que lamentablemente esto que está aquí está medianamente perfecto. ¿En qué sentido? Que yo no puedo restar dos conos. Como yo estoy viendo la superficie, yo a esto le tengo que quitar un círculo y un manto, y le tengo que quitar un círculo y un manto. Me voy a permitir descender ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, acá hay algunos desarrollos, ¿ya? Por ejemplo, acá el estudiante deja dentro de la raíz pi y unidades cuadradas, y la raíz es solo para el número, ¿ya? Detalles como ese. Este desarrollo me da la idea que es de la Monse, por la letra. Puedo estar equivocado, pero me da la idea que es de ella. ¿Ya? Todas las respuestas están correctas aquí. Pero quiero mostrarles lo siguiente. Debe estar ahora el trabajo de Mora, ¿ya? Este es el de Pomagín, ¿ya? Fíjese bien usted que hizo lo mismo que yo al principio, tomó la figura, la arregló de una manera que permitiese entender mejor la situación, después reemplaza, lo cual, como les he contado, no tiene mucha dificultad, y aquí ella lo que hizo fue dibujar esto y puso que las otras figuras que entraban eran dos mantos y eran dos círculos. Esta representación ayuda bastante. No obstante, me quiero quedar aquí con Mora. Esta es de Mora, estoy casi seguro. No sé si está Mora. Ya no me acuerdo si entró Mora. No, no vino Mora. Bueno, fíjese que Mora, independiente que dibuja el cilindro, ella puso una hoja y dentro restó dos conos, que fue, entre comillas, lo que me dijo la Mayra y concuerda Rachel. Acá Pomagín hizo el rectángulo y puso estas figuras acá. Entonces, al hacer este ejercicio, tomando en consideración lo que dieron sus compañeros, este ejercicio es el más interesante de toda la actividad, puesto que va a permitir que usted, en definitiva, diga, tengo una hoja y con esta hoja yo voy a sacarle dos pedazos, ¿no es cierto? Le voy a sacar esto, con lo que voy a hacer un cono, y le voy a sacar esto, que voy a hacer otro cono. Entonces, en definitiva, lo que nos estaban pidiendo es, si yo con esta hoja rectangular, que está en color celeste, le quito estas figuritas, vamos a ver si me permite esto, parece que me va a dejar, ¿sí? Le quito esto que está de color amarillito, voy a encontrar la respuesta, porque tengo harto papel y quiero restar. Bueno, el área del rectángulo es bastante sencilla, porque usted sabe que es 70 por 100, y eso nos da que el rectángulo trae 7000 centímetros cuadrados. Previamente ya habíamos visto que la superficie del cuerpo vale, ya pues, vale decir, este circulito y este manto sumaba 324 pi centímetros cuadrados.
Entonces, y aquí, por favor, toda la atención que usted pueda. Toda la atención que usted pueda. Esto, para variar, estoy soplando las preguntas de la prueba. Estos son 324 pi centímetros cuadrados. Pero como quiero hacer 2 conos, necesito 324 pi centímetros cuadrados. O sea, en total, el material que voy a recortar de esta hoja sería 2 veces 324, 628 pi centímetros cuadrados. Y aquí viene la parte clave. Si yo no le hubiese avisado que pi vale 3,14, la respuesta suya tendría que haber sido 7000 centímetros cuadrados menos 628 pi centímetros cuadrados, sin ninguna posibilidad de juntarlos, puesto que el 628 tiene pi. O sea, me está diciendo, como trae pi, está formada esta superficie por curvas, y este que no trae pi está formado por superficies rectas. No las puedo restar. Bueno, como convenientemente en este ejercicio se tenía un valor para pi, ¿ya? Usted podía reemplazar. Y eso hacía, entre comillas, más posible un cálculo, ¿ya? Fíjese usted acá que la Monse, creo que es la Monse. No, profe, no es la Monse. ¿Quién fue entonces? Estaba casi seguro que era ella. Incluye el 3,14 en sus cálculos para obtener una cantidad, ¿ya?, sin pi, la cual sí se puede sustraer con ella. Bueno, como les decía, más allá de los cálculos que se pudiese tener, la clave está en desarmar las figuras, ¿ya? En este caso, para poder tener una situación que usted pueda abordar de manera fácil. Voy a colocar con una pregunta muy parecida a la de la prueba. Este recuadro que guardé acá, ¿ya? Si usted se da cuenta, está bien el cálculo de la hoja, pero después, fíjese bien, es cierto que hay que quitarle dos círculos, perdón, 2 conos, pero acá recuerde que la respuesta era 324 pi. Entonces, claramente, el desempeño o la evidencia que manifiesta este estudiante, acá nos da cuenta que tiene claro que hay una superficie que se le resta a la otra. Problemáticamente, esto que está acá destacado, eran 324. Entonces, al hacer los cálculos iniciales y llevarlos a esta tercera pregunta, la problemática se genera puesto que la respuesta no es la correcta, independiente que el planteo estuvo adecuado, porque la superficie que calculó para un cono no era la que debía haber llegado. Vámonos a una pregunta, y le voy a dar un par de minutitos para que usted la revise. Mayra, ¿tú tendrías la amabilidad de leer esta pregunta, por favor? Ya. Dentro de un cono de radio 6 centímetros y 20 centímetros de altura, se inserta un cilindro que tiene 1/3 del radio del cono y una altura del 60% del cono. ¿Cuál es el volumen del cono que no llena el cilindro? Gracias, Mayra, por tan buena dicción y tan linda voz que nos regalaste para
que cada uno de los estudiantes que está en este momento se imagine por un instante que está hoy día 24 de noviembre y se enfrenta a esta pregunta en la prueba. Obviamente acá van a estar desplegadas las 5 alternativas, ¿ya? Cada una de ellas construida, ¿no es cierto?, asumiendo pequeños errores que usted cometa al desarrollar este ejercicio, ¿ya? Este no es un problema, ¿ya? Este es simplemente un ejercicio, puesto que los problemas en matemática tienen una característica que pueden ser resueltos de muchísimas formas y no son simplemente valorar fórmulas, ¿ya? Entonces me gustaría ver qué persona quiere ser voluntaria conmigo, imaginándonos que estamos haciendo la prueba y me llama, profe, no sé hacer esta pregunta de la prueba, para yo guiarla y que pueda llegar a la respuesta. ¿Hay algún voluntario que le cueste esta pregunta y me diga, profe, hágala conmigo? Y así queda preparado al tiro para las últimas pruebas. Ante el silencio sepulcral, quedo con una duda. No sé si ponerme muy contento, puesto que ninguno de ustedes ve dificultad en la pregunta, o tristeza, porque nadie sabe cómo abordarla y no quiere decirme. ¿Será tristeza o alegría? Bueno, vamos entonces a abordar esto desde otra perspectiva. ¿Qué estudiante me podría decir sin ninguna fórmula y sin ningún número qué es lo que tendría que hacer? Repito nuevamente la pregunta. ¿Qué estudiante me puede decir sin fórmulas ni números qué es lo que le estoy pidiendo? El volumen del cono menos el volumen del, ¿cómo se llama? La, Sí, ¿cómo se llama lo de adentro? Se me olvidó. O sea, lo de ¿qué es lo que- afuera, el volumen del cono menos el más cilindro, eso. Menos el menos el cilindro, menos el volumen volumen del cilindro. del cilindro. Y a eso se remite toda la pregunta. Hay que al volumen del cono restarle el volumen del cilindro. Perfecto. Listo. Si lo paso a un registro figural, digo, tengo un cono y le quito un cilindro. Listo. Vamos a calcular los volúmenes, pero hagamos una diferencia entre el cono y el volumen, o sea, entre el cono y el cilindro. En ambos casos, para calcular los volúmenes, recuerde que necesito el radio. ¿Y qué otro elemento necesito para calcular el volumen? Y la altura. Nada más que eso. Necesito el radio y la altura. Y después, obviamente, se reemplazan las fórmulas, pero eso lo hace cualquiera. El radio del cono está clarito. Me dice que el radio son 6 centímetros. Ni una dificultad. Perdón. 6 centímetros. ¿Cuál es el radio del cilindro? ¿2 o no? Un tercio. Muy, muy bien, ambas. Un tercio del radio del cono y un tercio de 6, Mayra ya lo dijo, un tercio del cono sería un tercio de 6, sería un tercio por 6, 6 dividido en 3, 2. Gracias, Mayra. Entonces tengo que el radio son 2 centímetros. Vamos ahora a identificar el otro elemento que necesitamos para calcular el volumen de estos cuerpos. La altura del cono son 20 centímetros.
y la altura del cilindro es 60% del cono. O sea, para calcular la altura de este cilindro tendría que sacar el 60% de 20. ¿Qué persona me puede sacar eso sin calculadora? Decirme cómo lo saca. O sea, una cosa es que hay gente que llega a la respuesta al tiro, pero no sabe decirlo cómo lo sacó. ¿Hay alguna persona que ya sepa cuánto es el 60% de 20? Es 12. Ujú. ¿Me puedes contar, Mayra, si es que no es de mucha dificultad, decirme cómo tú lo calculaste? Que yo lo hago con la regla de 3. Por ejemplo, el 100% eran 20 y el 60% no se sabe. El Entonces 100% después era multiplico. 20 y el 60% nadie tenía idea, ¿ya? Y haces una multiplicación cruzada, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Alguien tiene otra forma de sacar esto? Yo en lo personal, yo traduzco dejar si puedo cambiar el color. Perfecto, me dejo cambiarlo. 60% de 20. Yo esto que está acá lo escribo como una fracción. 60% por 20. Y después lo que hago, simplifico un 0 con un 0, otro 0 con otro 0, y me queda 6 por 2, 12. Cualquiera de las formas es válida, ¿ya? Pero en definitiva sabemos que el radio era 12 centímetros. Montserrat sabe que para calcular el volumen es la tapita o la cara basal, en este caso la primera torreja, por la altura. Así es que sería pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado, por la altura. En este caso sería pi por 6 centímetros. Uy, ¿qué es esto? Pi por 6 centímetros por la altura que es 20 centímetros. Sería 6 por 6, 36 pi centímetros cuadrados por 20 centímetros, que sería 36 por 2 es 72, guardo el cerito para más rato, pi centímetros cuadrados. Ya tengo casi. ¿Qué es lo que me falta? Estoy calculando el volumen del cono. Dividirlo en 3. Gracias. ¿Ya? Y eso me da 240 pi centímetros cúbicos. Gracias, Rachel. Vamos al otro que es más sencillo porque no termina en cúspide, pero respeta la misma condición. La cara basal, que es pi por radio al cuadrado, por la altura. El radio acá es 2, así que va a ser pi por 2 centímetros al cuadrado por la altura que es 12 centímetros. 2 por 2 da 4 pi centímetros cuadrados por 12 centímetros. Y 4 por 12 da 48 pi centímetros cúbicos. Pregunta, ¿esta resta la dejo así o se puede reducir? Se puede porque tiene los mismos, ¿cómo se dice? También puedes decirlo con tus palabras. Tienen los mismos que. Mismo después del número, tipo tienen los 2 pi y los dos tienen centímetro elevado a 3. Claro, esto que es el factor literal, factor porque multiplica y literal porque son letras, tú lo puedes decir, porque después de los números tienen lo mismo, o las letras que siguen son lo mismo, entonces a 240 le voy a simplemente a quitar 48. En este caso sería 192 pi centímetros cúbicos.
Este es un ejercicio típico de evaluación. Si usted se da cuenta, tiene que ver un poco con las fórmulas, ¿ya? Que usted obviamente ese día va a tener en su poder. Los cálculos lo podrás hacer con una calculadora, pero esto de traducir toda la historia al volumen del cono menos el volumen del cilindro es lo que se hace dificultoso. ¿Ya? Entonces, chicos, hagamos un resumen de esta clase. Hemos finalizado, ¿ya?, con esta clase el trabajo de las figuras formadas por rotación y traslación. Dentro de las figuras por traslación vimos los prismas, ¿no es cierto? Y si esos prismas no tenían, si esos prismas terminaban, entre comillas, en una cúspide, vale decir que la cara basal y la cara superior no eran las mismas, aparecía la pirámide. Teníamos los cuerpos formados por rotación, donde nos apareció el cilindro y el cono, ¿ya? También la esfera. La clave para calcular la superficie está en desarmar la figura, y la clave para calcular el volumen es multiplicar la superficie de la cara basal por la altura. Cuando se calcula el volumen, si termina la figura en cúspide, vale decir, es una pirámide o es un cono, ese volumen se divide en 3. ¿Ya? Para finalizar, tengo una pregunta que hacerle a Rachel, que ya se la he hecho en clases previas, y con esto nos vamos a despedir. Rachel, necesito, y con esto tú te puedes ir tranquila para la prueba con respecto a esta parte. ¿Cuáles son? Dame 2 diferencias entre un prisma y un pirámide. Uno que termina en cúspide ¿Ya? La pirámide termina en cúspide y el prisma no termina en cúspide. Primera importantísima diferencia. y que esta se compone de triángulos y la otra no. Como que tiene dos bases, por así decirlo, o sea, no sé cómo explicarlo. Ya, o sea, el prisma trae 2 caras basales congruentes. O sea, tiene Ajá, la parte de abajo y la parte de arriba tienen que ser la misma. sí, ¿Ya? ¿Quién es capaz de dar la última diferencia? Porque una termina en cúspide, ¿ya?, la otra no. El prisma trae caras iguales arriba y abajo, en la pirámide no. Y ahora si lo miramos por los lados, que es la última característica importante. ¿Cuál es la diferencia entre un prisma y un pirámide? No, es que una tiene generatriz y la otra apotema. Hay que ver. Mira, qué preciosura. Me pegaste, Mayra, un combo así, pero muy, muy bien puesto. Los conos traen, perdón, la diferencia entre un cono y una pirámide es que una trae apotema y la otra trae generatriz. Ok. Ahora volvamos a las pirámides y los prismas. Voy a hacerlo acá. ¿Cuál es la diferencia en las caras laterales entre un prisma y una pirámide? que unas son triángulos y las otras son, no sé cómo decir, cuadriláteros, por así decirlo, no sé. Fíjate esto. Fíjate esto que estoy haciendo acá. ¿Este es un prisma o una pirámide, Rachel? No es un prisma porque es un trapecio. O sea, tiene cara de trapecio, a eso me refiero. Ya. Eso tienes que tener claro. Esto no es ni prisma ni pirámide, porque no termina en cúspide. Así que ya no puede ser pirámide. Y no puede ser prisma porque la cara de arriba y la cara de abajo no son del mismo tamaño. ¿Ya? Esta es una pirámide truncada. La característica de los prismas, y se los digo, con esto me despido, es que por los lados solo puede haber paralelogramos. Rombo, Paralelogramo, esa palabra siempre se me olvida. y no hay alguna mnemotecnia que te permita recordarte. Paralelepípedo tal vez, pero es como lo único que me acuerdo. Es que el
por ejemplo, este prisma es un paralelepípedo, porque trae puros paralelogramos. Ahora, si yo hago esto, este es un prisma nomás, porque tiene paralelogramos. Mira, si tú tienes paralelogramos por los lados, es un prisma. Ahora, si tienes además paralelogramos arriba y abajo, se transforma en un paralelepípedo. ¿Ya? Hay que buscar alguna mnemotecnia. Pero bueno, queridos estudiantes, los dejo descansar. Agradezco quienes hayan venido. Espero que hayan aclarado dudas. ¿Ya? Con esto yo me despido de la parte de geometría, ¿ya? De los contenidos de cuarto medio, los cuales alcanzamos a revisar de manera completa, a plenitud. ¿Ya? Revisamos todo lo que fue los puntos en el plano, en el espacio, hablamos de las ecuaciones vectoriales, después en el mismo espacio utilizamos los cuerpos, que ya dimos cuenta de ellos. Así es que nos damos con la misión cumplida y les deseo una muy linda mañana. Que les vaya muy bien. Les recuerdo que en este momento voy a subir el regalo, que dura, por supuesto, hasta la noche, para quien quiera desarrollarlo. Un abrazo grande, chicos, y los quiero mucho. Que les vaya muy bien. Chao, profe, Chao, que profe. esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Joaco. Ese. Tú también, Joaco.